fue también vicepresidente de la Iglesia de Venezuela. En el año 2015 vino a República Dominicana, donde sirvió como educador teológico de la misión, donde desde la apertura también del seminario en el año 2017 recibió su nombramiento como profesor del mismo. El pastor Maita inició desde cero también en la capital, en Santo Domingo, lo que hoy por hoy es la iglesia Pan de Vida, donde sirve también hasta el día de hoy como pastor. La especialidad del profesor Maita es en el campo de la teología práctica y la misión, recibiendo esta formación también en el mismo seminario de Fort Wayne. Y el profesor Sergio Maita está casado con Yoxandris y es padre de 3 hijos, Irene, Andrés, Inés. Así que bueno, profesor Maita, gracias por... Qué buenos días. Tengan todos un gusto de estar aquí con ustedes y compartir esta presentación. Gracias al Pastor James por permitirme hacerlo antes del tiempo. Excelente, mi hermano. Bien, vamos a, a hablar un poco sobre la plantación de iglesias, especialmente eh, el tema que me fue propuesto era algo así como la maduración, catequesis y acompañamiento pastoral en la maduración sacramental de la iglesia. Ya ustedes pueden imaginarse quién pudo haber escrito ese tema. Entonces, pensé que era muy amplio, entonces preferí enfocarlo un poco más en la parte del evangelismo y la catequesis. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es tratar de mirar cómo la catequesis puede orientar de cierta manera la tarea evangelística dentro de la plantación de iglesias. Plantación de iglesias luteranas, evangelismo como catequesis temprana. Introducción. La parábola del sembrador es naturalmente un texto apropiado para iniciar una presentación sobre la plantación de iglesias. Es una imagen familiar y fácil de comprender, presente de forma constante a través de las escrituras, desde el principio hasta el fin, y que al mismo tiempo expresa de manera grandiosa la naturaleza de establecer o fundar una comunidad de fe alrededor de la palabra y los sacramentos. La reunión de los bautizados en torno a los medios de gracias tiene quienes responden en adoración y confesión, es considerada la cúspide del objetivo de la misión. El apóstol Pablo identifica esta tarea con su famosa frase yo planté en 1 Corintios, posiblemente haciendo eco de las palabras del sembrador. Después de todo, de la parábola, perdón, del sembrador. Después de todo, el trabajo del apóstol no fue otro que el descrito por los sinópticos en relación a la figura del sembrador, diseminar la semilla de la palabra. Por medio del diálogo, la persuasión, la dedicación a la palabra y el testimonio de Jesús como el Cristo, San Pablo plantó la iglesia en Corinto. Sin embargo, la parábola del sembrador comprende más que la siembra de la palabra. Los obstáculos o enemigos de la semilla también forman parte de su tema principal. La parábola del sembrador forma parte del tercer discurso del Evangelio de San Mateo. En esta sección, el evangelista tiene el objetivo de exhortar a aquellos que, habiendo oído y creído las palabras de Jesús, necesitan continuar firmes en las enseñanzas recibidas ante los ataques de los enemigos de la palabra. Ellos deben permanecer en la palabra, cultivar la semilla para que dé sus frutos a medida que el proceso de integración como miembros plenos de la comunidad de fe continúa su curso, hasta su compleción y mucho más allá. De hecho, la parábola del sembrador, junto a las demás parábolas pertenecientes al tercer discurso de San Mateo, describe el camino de los catecúmenos, iniciando con la implantación de la palabra en el corazón que cree hasta el fin de los tiempos en el juicio final. La parábola del sembrador nos ayuda entonces a ampliar nuestro horizonte y tener una comprensión más integral de la tarea de plantar iglesias, destacando la relación estrecha que existe entre la evangelización y la catequesis. Al mismo tiempo, identifica como parte fundamental del objetivo misional
la maduración sacramental de aquellos que, habiendo escuchado la palabra y creído, pasan a formar parte de la nueva comunidad de fe. El enlace y la versatilidad de la parábola del sembrador en relación a los temas de la diseminación de la semilla de la palabra, su plantación y cultivo en el corazón creyente, sirven bien al propósito de esta ponencia práctica o taller. El objetivo que me planteo es doble. Por un lado, me propongo destacar la conexión que existe entre el evangelismo y la catequesis, y por otro, presentar los beneficios que ofrece la comprensión de la tarea de evangelización dentro del marco de la enseñanza y la praxis catequética en la plantación de iglesias luteranas dentro del contexto latinoamericano. Entonces, estas son las dos cosas que vamos a hacer. Primero, a mirar qué es la catequesis, qué es el evangelismo y cómo se eh, superponen ambos, y después ver qué beneficios entonces a nuestra tarea de evangelizar eh, confiere o nos brinda el comprender, mirar la evangelización desde un enfoque catequético. Delimitación del alcance y objetivos del evangelismo y la catequesis. Siendo que las palabras evangelismo y catequesis son parte de nuestro lenguaje cotidiano y que por causa de este uso frecuente pueden variar en su énfasis o significado, antes de avanzar, permítame definir ambos términos a fin de ser lo más claro y específico posible en mi presentación. Al hablar de evangelismo me refiero principalmente a la predicación del arrepentimiento y el anuncio de las buenas nuevas de perdón, vida y salvación en Cristo Jesús a aquellos que todavía se encuentran bajo la esclavitud del pecado, el mundo y el diablo. Esto, por supuesto, comprende un cruce de fronteras. Se trata de traspasar la barrera entre la fe y la incredulidad en nuestro viaje habitual, desde la iglesia hacia el mundo y de vuelta, aprovechando cada oportunidad para invitar a todos a venir a la gran cena preparada por el Señor. Observa cómo la invitación a la cena en esta sección del Evangelio es presentada por San Lucas como el gran objetivo de la evangelización. Evangelizar puede tratarse de algo tan sencillo como extender una invitación de venir y ver al Señor Jesús, mas sin embargo no se limita de ninguna manera a este anuncio. Usando el lenguaje de nuestras confesiones luteranas, las tareas de evangelización, la tarea de evangelización va más allá del encendido de la chispa de la fe. De hecho, propiamente dicho, evangelizar es hacer discípulos a los incrédulos y se realiza por medio de dos acciones: bautizar y enseñar. Por tanto, la evangelización comprende su esencia el nutrir y cultivar la semilla de la palabra plantada en el corazón. Otra vez la parábola del sembrador. Aquí podemos apreciar cómo los conceptos de evangelismo y catequesis se superponen, siendo que, como afirma John Bless, la enseñanza que surge del bautismo y nos dirige al santo bautismo es la catequesis. La catequesis, por otro lado, no debe ser confinada dentro de las cuatro paredes de un aula de clases para la confirmación, limitándola a un programa de estudios para convertirse en miembros de una organización. La instrucción en la enseñanza, en las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana desarrollado por la Iglesia a través del tiempo, tanto en su contenido como en su pedagogía, tiene mucho más que ofrecer, más que brindar una serie de planteamientos o afirmaciones a las que los catecúmenos deben asentir y demostrar un manejo prolijo a fin de ser admitidos al altar. Catequizar es tornar el corazón de la incredulidad a la fe en Cristo. Aquí estoy siguiendo un poco a Dr. Peter Bender, que está entre nosotros, y su libro que fue recientemente traducido. Esto, por supuesto, abarca más que la transmisión de conocimiento con la intención de desarrollar el intelecto y las habilidades de una persona. De hecho, antes que información, los bautizados o candidatos a ser bautizados necesitan aprender a vivir la vida bautismal, ahogando al viejo hombre en las aguas del bautismo a través de la contrición y el arrepentimiento diarios, de manera que por el poder del Evangelio el nuevo hombre pueda surgir diariamente a novedad de vida. La vida bautismal es un proceso que va desde la fuente al altar, desde la cuna a la tumba, y engloba toda la vida cristiana, el inicio también. Como afirma Robert Kolb, siguiendo a Martin Marty, la vida cristiana es vivida desde la fuente de la vida hasta el cumplimiento de esta, prefigurado en el sacramento del altar, el ensayo para el banquete escatológico.
Objetivo común, el catequesis y el evangelismo. Podemos observar entonces cuán estrecha es la relación entre el evangelismo y la catequesis, particularmente en su objetivo de llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe en Cristo. Ambos actos pastorales comparten el mismo propósito de invitar y preparar a los pecadores para su encuentro con Cristo en la palabra y los sacramentos. Dicho de otra forma, tanto la evangelización como la catequesis tienen como meta conectar a los pecadores con Cristo en el servicio divino, para que en consecuencia puedan recibir perdón, vida y salvación. Esto es lo que el doctor Schultz denomina el objetivo doxológico de la plantación de iglesias. Así afirma Schultz. Los esfuerzos de plantación de iglesias deben centrarse en establecer comunidades que se identifiquen con las realidades objetivas de la palabra y los sacramentos. Si la iglesia es capaz de garantizar esas actividades tal como se establecen en la definición de la iglesia, entonces el objetivo misionero de la plantación de iglesias se ha cumplido en esencia. A la verdad, es esta comprensión de la evangelización y la catequesis a partir de la centralidad de la palabra y los sacramentos lo que propiamente nos distingue como luteranos confesionales. Sabemos que existen innumerables métodos evangelísticos, así como catequéticos, en los que la palabra y los sacramentos ocupan un lugar más. La falsa enseñanza del libre crecimiento ha penetrado y contaminado virtualmente todos los materiales que podemos encontrar sobre el tema de plantación de iglesia hoy por hoy. Necesitamos ser críticos respecto a lo que leemos o escuchamos aún dentro de círculos luteranos, especialmente dentro de nuestro contexto latinoamericano. Nuestra meta no debe ser simplemente plantar iglesias. Es importante estar consciente de los esfuerzos misionales en nuestra región que lamentablemente han terminado sirviendo al crecimiento de denominaciones reformadas. Y esto es una gran tragedia, porque en medio de los aciertos y desaciertos de su liderazgo, la iglesia luterana sigue siendo aquella donde el evangelio brilla con mayor claridad y donde la doctrina stantis et cadentis ecclesiae, aquella por la cual la iglesia se cae o se levanta, ocupa verdaderamente el lugar central en la enseñanza y praxis cristiana. Evangelismo como catequesis temprana en la práctica. Iglesias luteranas plantan iglesias luteranas. La palabra y los sacramentos son las marcas y al mismo tiempo los medios por los que Dios distingue y establece a la iglesia como don. Toda estrategia, actividad, objetivo y meta en la plantación de iglesias, a saber, generación de contactos, seguimiento, visitas, instrucción, acompañamiento, integración a la comunidad de fe, inserción en algún área de servicio, debe estar siempre orientado y centrado en la palabra y los sacramentos, cuyo contexto es el servicio divino. Como afirma el Dr. Schultz, todo esfuerzo misionero debe desembocar en una comunidad de culto. En este sentido, la tarea de sembrar iglesias es formar una comunidad de fe que encuentre su identidad, sentido y seguridad en el servicio divino, partiendo, por supuesto, de la premisa de que el servicio divino no es un fin en sí mismo. En consecuencia, el fin de la plantación de iglesias no es el perfeccionamiento del rito per se, sino la recepción del don, allí donde y cómo el Dios Trino ha prometido hacerse presente para bendecirnos, haciéndonos verdaderamente iglesia. El Sínodo de Missouri propone muy bien las tareas de testimonio, misericordia y vida en común como parte fundamental del establecimiento de una nueva congregación. Este planteamiento sirve de ayuda porque dirige nuestra mirada más allá de las puertas del templo y considera el lugar de la iglesia en el mundo. El desarrollo de estas áreas en la vida de una congregación o misión sirven para intencionalmente abrir espacios donde el sembrador de iglesias, junto con los miembros de su congregación, pueda expresar la fe, así como interactuar con otros miembros de la comunidad a su alrededor. Sin embargo, aun cuando la conexión entre las actividades realizadas dentro de cada una de estas áreas y el servicio divino pueda parecer obvia, es necesario ser intencional y específico. Debemos enseñar a los miembros de nuestra congregación cómo cada actividad en particular se relaciona con el servicio divino y proveer varios medios prácticos por el que esta relación se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de un programa como una sala de tareas, por ejemplo, que podría ser clasificado entre las áreas de testimonio y vida en común, su objetivo debe abarcar más que ayudar a los niños con las tareas de la escuela. Como iglesia tenemos mucho más para ofrecer.
Cualquier otra institución podría enseñarles mejor que nosotros matemáticas y ciencias, pero nadie más puede presentarles con mayor claridad el Evangelio. Así que, iniciando con el pastor, cada uno de los miembros de la congregación necesitan concebir el proyecto primeramente como una oportunidad para invitar a los niños a venir a Jesús en la palabra de los sacramentos. Esto es, conectarlos con el servicio divino. El servicio a los niños es parte de la así llamada liturgia de la vida, la cual se desprende de la liturgia divina. Servimos a ellos como Cristo nos sirve y al mismo tiempo queremos dirigirlos allí a donde el Señor sirve a todos con sus dones de perdón, vida y salvación. Además, es fundamental aprovechar cada oportunidad para intencionalmente conectar a los niños y sus padres con el servicio divino. Iniciar cada día con una devoción junto con los niños, así como realizar una víspera cada semana es ideal. Esta es una manera excelente de familiarizarlos con el espacio y los elementos en el templo, así como con el ambiente propio de la iglesia, los himnos, la oración, el sermón y la liturgia en general. No hay que olvidar que el entorno litúrgico del culto, en la mayoría de los casos, será totalmente ajeno para ellos y que requerirán de tiempo, instrucción y práctica para llegar a apreciarlo. Este será posiblemente el caso de los adultos también. Aquellos que están familiarizados con el ambiente de culto seguramente ya forman parte de alguna iglesia. Para el resto, la liturgia puede resultar extraña y poco agradable en el mejor de los casos. Conectando a las personas con el servicio divino. Invitar directamente a las personas al servicio divino puede no ser la mejor estrategia evangelística. No quiero con esto desanimarlos. Al contrario, es importante recordar que esta es nuestra meta, pero requiere algunos pasos previos en la mayoría de los casos. Además de invitar a las personas, es necesario generar otras instancias en las que se pueda dialogar, enseñar y sobre todo mostrar la necesidad de los dones de Dios que Dios ofrece en el servicio divino para nuestra vida. Adelantándonos un poco en nuestro tema, resulta muy útil aquí recordar la analogía de Lutero respecto al ordenamiento de sus catecismos. El pecador es como un hombre enfermo que va al médico y necesita escuchar la ley, los mandamientos y que nos revelan la enfermedad. Luego el credo que nos indica el remedio y en tercer lugar el Padre Nuestro, los medios de gracia que nos dice dónde encontrar tal medicina. Es aconsejable entonces que este diálogo basado en los temas antes mencionados pueda surgir dentro de un contexto más informal y flexible, como una visita, algún taller o estudio bíblico, hasta movernos gradualmente a ambientes litúrgicos más complejos como la oración matutina o vespertina, llegando finalmente al oficio mayor. No es necesario guardar estrictamente un orden específico. La idea es aprovechar las oportunidades que se presentan, siempre teniendo en cuenta que requiere tiempo y esfuerzo comprender y habituarse a los ambientes litúrgicos. Llegar a apreciar y disfrutar al servicio divino es la culminación de un largo camino que inicia con pequeños pasos, exponiendo a las personas a la palabra y habituándolos poco a poco a los ambientes litúrgicos. Observa que he usado anteriormente la palabra diálogo y no predicación, porque quiero destacar aquí la importancia de escuchar con atención a aquel con quien estamos tratando. No debemos acercarnos a las personas con un mensaje genérico o prefabricado, llenos de prejuicios y suposiciones. Es necesario ser humildes y tener la paciencia para invertir tiempo y esfuerzo en conocer particularmente los desafíos de cada individuo. Es verdad que en cierto grado todos tenemos el mismo problema fundamental, la idolatría, pero a nivel personal, nuestros falsos dioses son un reflejo de las experiencias que hemos tenido, la manera en cómo vemos el mundo, nuestros anhelos y desilusiones. Aquello donde encontramos nuestra seguridad, lo que da sentido y significado a nuestra vida, así como nuestra identidad, varía de un individuo a otro. Y de hecho, estas tres cualidades o rasgos están íntimamente relacionadas con aquello o con aquel a quien consideramos nuestro Dios. El conocimiento entonces de los detalles nos ayudará a mostrar mejor la enfermedad, la cura y dónde encontrarla, conectando un proyecto evangelístico con el servicio divino. Todo esfuerzo o actividad misional debe surgir y conducir al servicio divino, no solo de una forma retórica, sino también real y tangible. Retomando el caso de un proyecto de sala de tareas, a continuación algunas ideas que puedan
ayudar a conectar intencionalmente a las personas con el servicio divino. Domingos de presentaciones y confraternización. Se puede invitar a los padres a asistir una vez al mes a la iglesia. El propósito es que puedan estar presentes en el servicio divino y que luego puedan disfrutar de alguna presentación de sus hijos, canciones, obras de teatro, manualidades, entre otras cosas. Idealmente, esta actividad puede ser la conclusión de un proyecto mensual relacionado con algún tema fundamental de la fe cristiana, preferiblemente con la temporada o alguna fiesta particular del calendario litúrgico, sin descartar alguna celebración social importante como el Día de las Madres, por ejemplo. Las presentaciones servirán bien para motivar tanto a padres como a niños a venir a la iglesia. No debemos esperar en este punto que asistan al servicio divino porque comprenden su importancia para la vida cristiana. En realidad, el motivo por el que las personas asisten al servicio divino en esta etapa es irrelevante. Déjeme detenerme un momento acá. Muchas veces nos preocupamos por qué la gente viene a la iglesia. A mí me parece que no es una razón para preocuparse al principio. Si las personas vienen porque estamos dando comida, está bien. Si las personas vienen porque quieren, no sé, que mejore su suerte, está bien. ¿Cuál es el problema con el que vengan a la iglesia? Lo importante no es el motivo por el que vienen, lo importante es lo que escuchan en la iglesia. Entonces, cualquiera que sea el motivo, normalmente las personas vienen a la iglesia por motivos equivocados. Yo, por ejemplo, conocí a un pastor que me dijo que había ido a la iglesia porque estaba enamorado de una mujer que era luterana. Y él, para hacerse novio de ella, comenzó a ir a la iglesia con buen motivo, ¿verdad? Y ahora él es pastor, está casado con otra mujer y la que era su novia no es luterana. Entonces Dios tiene sus caminos, ¿ok? Lo importante es que estén expuestos a la palabra y que escuchen y dejar, ¿verdad?, la semilla crecer en el corazón de las personas. Regularmente son razones erradas las que nos motivan o que motivan a los individuos a ir por primera vez a la iglesia. La importancia aquí se encuentra en los que escuchan y aprenden en la iglesia, al mismo tiempo de cómo le ayudamos a adaptarse a este nuevo ambiente litúrgico. Por este motivo, sacrificar una mañana de domingo, que es como la mayoría de nuestros invitados pueden pensar, para asistir a una presentación de sus hijos puede que no resulte tan difícil. Visitas y acompañamiento. Junto con la invitación a asistir a un domingo al mes a la iglesia, las visitas ocupan un papel fundamental. Conocer el ambiente en que las familias viven, desarrollar una relación de confianza con los niños y sus padres, mostrar que la iglesia, particularmente el pastor, está allí dispuesto a acompañarlos en los momentos difíciles de la vida, sin ninguna otra motivación más que el amor desinteresado de Cristo, resulta muy significativo para las personas. Esto también es parte de nuestro hitos o etos como luteranos. Yo trabajo en medio de una iglesia adventista que tiene un colegio de 800 miembros, 800 personas, tiene un edificio ahí en la plaza cerca donde estamos, inmenso, una iglesia católica que tiene un seminario y un colegio de más de 1000 estudiantes. Y cada vez que hablo de la iglesia a las personas, ellos siempre dicen, ah, la iglesia católica. No, no, no soy pastor de esa iglesia. Ah, ok. Oh, de la otra iglesia, la adventista. No, tampoco soy de esa iglesia. Porque estamos en una casa pequeñita, porque ustedes han ido allí a Osama, ¿verdad? Que ante estos dos edificios tan grandes no se nota. ¿Cuál ha sido la marca, vamos a decir así, de la iglesia luterana en esa comunidad? Es la presencia del pastor, el cuidado pastoral. Porque en ambos casos, los pastores no toman el tiempo para acompañar a las personas. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Saber que esto es una característica o algo significativo para las personas, estar con ellos, ¿verdad? En el día a día, acompañarlos. Hasta personas que no son miembros de la iglesia se sienten orgullosos de decir, el pastor me está acompañando. Todavía no son miembros de la iglesia y presentarlo a otras personas. No visitamos a las personas para que sean miembros de nuestra iglesia.
El proselitismo, a diferencia de aquellos que sin reserva alguna abrazan los principios del libre crecimiento, no es nuestro principal interés. El objetivo no debe ser llenar los bancos de nuestra iglesia. La verdad es que esto sería muy fácil de conseguir. Más bien buscamos la salvación de los perdidos en tanto que mostramos de forma concreta el amor de Cristo, porque Él mora en nosotros. Ahora, para que las personas puedan ser salvas, necesitan escuchar la predicación del Evangelio y recibir los sacramentos, medios por los cuales el Espíritu Santo engendra la fe. Y como ya he mencionado anteriormente, no hay otra denominación donde el Evangelio sea enseñado con mayor claridad y los sacramentos administrados conforme al mandato de Cristo. Reuniones de caballeros y damas y jóvenes, además de las actividades antes mencionadas, los diferentes grupos de jóvenes, damas y caballeros pueden servir muy bien como puentes para conectar a las personas con el servicio divino. Estas reuniones ofrecen una instancia apropiada para que los que no están habituados a ir a la iglesia, para los que no están habituados a ir a la iglesia. Aquí ellos pueden participar a gusto de un estudio bíblico dentro de un ambiente flexible y relajado. Es aconsejable tener una agenda sencilla, iniciar con alguna actividad de esparcimiento para fomentar el sentido de comunidad. Es muy importante esto del sentido de comunidad. Seguido por lo que verdaderamente nos convoca el estudio de la palabra y finalizar con un tentempié es siempre una buena opción. Es importante seguir una liturgia sencilla, además de abordar temas de interés para los participantes e ir familiarizándolos con partes del servicio divino. Actividades especiales. Adicionalmente a estas reuniones regulares hay otras actividades evangelísticas que pueden realizar. Aquí es bueno tomar en cuenta las necesidades de tu comunidad y aprovechar también las festividades locales o días feriados. Siguiendo con el ejemplo del proyecto de sala de tareas, un taller o programa de escuela para padres puede ser bien recibido. La formación, disciplina y la interacción de los padres para con los hijos es siempre un tema de interés por causa del desafío que esto significa. No hay muchas instancias donde los padres puedan hablar abiertamente acerca de estos temas y escuchar un buen consejo o recibir una buena orientación. Muchas madres y padres se sienten solos y se ven sobrepasados ante la ardua tarea de educar a sus hijos. Aquí la iglesia tiene una gran oportunidad para acompañar a los padres y madres en sus desafíos y ofrecerles el consejo de Dios en las Escrituras por medio de talleres y visitas. Un programa de escuela para padres no solo brinda aquí la oportunidad de enseñarles, sino también de fomentar el desarrollo de una comunidad, una red de apoyo donde se puedan expresar con confianza los desafíos de cada uno e intercambiar ideas. Al mismo tiempo, al reconocer y manifestar abiertamente sus necesidades y carencias, frustraciones y alegrías, tenemos la oportunidad de dirigir a aquel en quien toda paternidad encuentra su origen. Otro tema relacionado con este y de suma importancia es la familia, especialmente la relación entre los cónyuges. En nuestros días, por causa de la destrucción de la fábrica elemental de la sociedad, promovida por los movimientos liberales, es necesario más que nunca enseñar lo que es el matrimonio, el rol complementario del hombre y la mujer, y equipar a las personas que van a entrar o ya se encuentran en una relación conyugal. Las personas necesitan ayuda para cultivar y crecer en su relación matrimonial, especialmente a la luz de la palabra. Matrimonios sólidos crían niños mental y espiritualmente más sanos. Y tener presente la palabra de Dios en la familia es la mayor bendición para todos sus integrantes. En tal sentido, la parte más importante en toda actividad será siempre el estudio de la palabra. En esto debemos, sin duda, invertir el mayor esfuerzo, tiempo y energía. ¿Cómo los aspectos doctrinales y prácticos de la catequesis pueden orientar la manera en cómo encaramos la tarea evangelística en la plantación de iglesias luteranas? Enseñanza en los temas básicos de la fe y la vida cristiana. A continuación, un breve resumen de algunos temas, así como la forma en cómo la catequesis puede ser de ayuda en la tarea de invitar y afirmar a las personas en el encuentro con Cristo en la palabra y los sacramentos. ¿Qué debemos enseñar? ¿Por dónde y cómo comenzamos? La mayoría de las personas de los temas antes mencionados están directamente relacionados con la vida en el mundo. Y las primeras tres partes de los catecismos de Lutero nos brindan un excelente marco para abordarlos. La relación entre los mandamientos y el primer artículo del credo puede servir como referencia para abordar temas de interés en general para todas las personas, como por ejemplo el origen, significado, código moral y esperanza de la vida. Asimismo, el primer mandamiento sirve como punto de partida para iniciar una conversación con los no cristianos, ayudándonos a identificar el estado de seguridad o quebrantamiento en el que se encuentran, producto de la confianza en sus ídolos.
Esto, por supuesto, es fundamental para la correcta aplicación de ley y evangelio. La mayoría de las personas, por causa del materialismo, están más interesadas en temas del día a día como el dinero, trabajo, la salud física, los hijos y la familia, antes que en temas trascendentales como el perdón, la salvación y la vida eterna. La relación que existe entre los mandamientos y el primer artículo del credo, en concordancia con el segundo artículo en los catecismos de Lutero, allana el camino para ayudar a las personas a ver la importancia de estos temas trascendentales y su relevancia para nuestras necesidades diarias. Aquel que nos creó es el mismo que envió a su unigénito Hijo para redimirnos. El que nos rescata del pecado, la muerte y del diablo está también dispuesto a sostenernos en cuerpo y alma aquí y ahora. Al mismo tiempo, el Dios que demanda amarle sobre todas las cosas es el mismo que se nos da por completo en Cristo. Entonces, la idea es usar, ¿verdad? Partir de los mandamientos, primer artículo, que son temas que la gente más le gusta hablar, y pasar a segundo artículo y luego al tercer artículo y el Padre Nuestro. Perdón, sí, tercer artículo del credo y el Padre Nuestro. Pedagogía catequética como marco para el anuncio del Evangelio. La comprensión del evangelismo como catequesis temprana no solo sirve para indicar los temas que debemos abordar, como ya hemos visto brevemente, sino que también nos brinda un modelo pedagógico apropiado para la instrucción de aquellos a quienes estamos evangelizando, especialmente dentro del contexto latinoamericano. Al hablar de la pedagogía catequética, es difícil no pensar inicialmente en la particular dinámica de preguntas y respuestas de la cual el catecismo toma su nombre. Sin embargo, aun cuando nos descarto su beneficio en la evangelización, mi propuesta se enfoca en la enseñanza del verdadero sentido de la vida. La idea es que por medio de historias bíblicas, parábolas u otros textos narrativos, identificando, destacando y relacionando las tres primeras partes del catecismo de Lutero, de los catecismos de Lutero, se instruye a las personas en lo que significa ser un hombre o mujer creado, redimido y santificado por el Dios Trino. En este sentido, nuestro primer interés no debe ser adoctrinar a los que nos escuchan por medio de dogmas abstractos acerca del cristianismo o de la persona de Jesús, sino más bien llevarlos a identificarse con Cristo. En otras palabras, mostrarles lo que significa su vida en Cristo. Usando el lenguaje del Catecismo Menor de Lutero, se trata de enseñarles lo que comprende ser de Cristo y vivir bajo Él en su reino, y servirle en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna. El beneficio de las narrativas. Las historias bíblicas, parábolas y otros textos narrativos en general tienen un gran poder, especialmente dentro de una cultura de tradición oral como la latinoamericana. A diferencia de un concepto abstracto, las historias ayudan a los oyentes a identificarse virtualmente de forma automática con los personajes, aplicando los errores o aciertos de los mismos a sus propias vidas. Así aprenden siempre algo acerca de sí mismos en los personajes, lo que resulta de mucha utilidad para entender su vida presente y futura. Tomemos como ejemplo la historia de David y la mujer de Urías. El profeta Natán echa mano de una alegoría y David reconoce inmediatamente el estado de pecado en que se encontraba completamente sumido. Lo que había intentado cubrir por todos los medios hasta el punto de quitar la vida de un hombre inocente, ahora le es revelado. Por supuesto, no es la alegoría en sí la que tiene el poder de convencer de pecado a David y al mundo, sino el Espíritu quien obra por medio de la predicación del profeta. Al mismo tiempo, no podemos negar cuán idónea fue esta figura literaria para aplicar la ley en su segundo uso al rey David. El uso de la ley como espejo debe ser una constante en nuestra enseñanza, ayudando a los oyentes a reconocer sus propios pecados y fallas, siempre con el fin de encontrar la misericordia que Dios tuvo para con el personaje y tiene para con nosotros en Cristo. Un evangelista tiene la tarea de confrontar a los incrédulos con sus pecados, así como demostrarles su necesidad de perdón. Sin embargo, es importante que sigamos el ejemplo de Natán y no dejemos de lado el sentido común y el tacto, porque al igual que David, aquellos con los que hablamos intentarán cubrir sus propias faltas a toda costa con tal de no ser avergonzados. Este es un tema muy importante para la sociedad latinoamericana, donde lamentablemente muchas personas son capaces de sacrificar relaciones, trabajos y aún hasta su fe antes de tomar el riesgo de ser expuestos. Esto implica que debemos ser claros, pero sutiles al mismo tiempo. En este sentido, una pregunta es muchas veces una predicación de ley más aguda que una afirmación,
y al mismo tiempo una manera de evitar la trampa de la vergüenza. Las historias también sirven a la memoria. Es mucho más fácil recordar sucesos que conceptos abstractos. Al mismo tiempo, una historia puede brindar oportunidad para enseñar múltiples temas. El popular dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras puede ser aplicado también a un texto narrativo en general. Echamos mano de las narrativas, historias y parábolas con el propósito de pintar un cuadro en la mente de nuestros oyentes. Volvamos nuevamente al ejemplo anterior, la historia del rey David y la mujer de Urías. Una vez que nuestra audiencia conoce bien la historia, podemos profundizar más en los detalles. Podríamos abordar temas relacionados con el noveno mandamiento, el cuarto, el sexto, el quinto, el primer mandamiento, todo en relación, por supuesto, con el primer artículo del credo, donde se nos muestra a Dios como el dador de todas las cosas. Además, particularmente podemos abordar temas del segundo artículo, donde se nos presenta a un rey diferente, que no viene a quitar la vida de otros, sino a dar su vida en rescate por todos. Él es el Hijo de David que muere por el pecado de David y de toda la humanidad. Al mismo tiempo, Jesús es el unigénito del Padre, el Cordero sacrificado. Él prepara un banquete para nosotros en su palacio. La iglesia allí nos invita a comer junto con Él, de manera que nuestros pecados sean borrados. La idea es ir, como podemos apreciar, desde los temas cotidianos a los más trascendentales, de los mandamientos y el primer artículo al segundo artículo y del segundo al tercero, el Padre Nuestro, dirigiéndoles allí donde encontramos el remedio para la enfermedad de nuestro pecado. Desechar una historia o darla por terminada después de ser releída es un error. Cuando las personas conocen las historias, el desarrollo de los detalles, pueden prestar más atención a su significado, lo que brinda una oportunidad para profundizar en la enseñanza. La tarea es semejante a la de un pintor que busca dar más color a una pintura de la cual tenía solo un boceto. Con cada repetición se da un nuevo color, una nueva tonalidad, usando toda la paleta de colores hasta pintar una obra de arte sublime. La repetición es parte fundamental de la catequesis, por lo tanto, el evangelismo como catequesis temprana supone la repetición de historias bíblicas, así como la gradual incorporación de otras nuevas. Una vez que las personas conozcan más esta historia y su significado, tendrán una mejor apreciación de la pintura más grande, conectando estas historias con la vida de Jesús y sus propias vidas. Creo que también es importante esto para que las personas no miren la Biblia como miran el Facebook o el Instagram, ¿verdad? O ya sé esto, paso adelante, sino de meditar y profundizar en la enseñanza. La propuesta que les presento está inspirada en el tradicional método catequético de la espiral concéntrica. La estructuración del Evangelio de Mateo, el lugar y la relación de sus discursos, es un buen ejemplo de este método. El evangelista plantea temas difíciles en su primer discurso y a medida que la narrativa avanza vuelve a estos temas y continúa desarrollándolos, dando así a sus lectores la oportunidad de profundizar más en sus enseñanzas. Esto lo repite en varias oportunidades. Cada vez que la enseñanza es traída de vuelta, los lectores tienen la oportunidad de recordar lo aprendido y de ahondar en su significado. Mi propuesta es usar de forma similar las historias, parábolas o narrativas bíblicas. Sin embargo, en vez de iniciar con temas complejos, abordamos aquellos que son cercanos y de interés para nuestros oyentes, dirigiéndolos al tema central de la fe cristiana, la justificación por la fe, para luego concluir con la nueva vida de fe, cuyo eje es el encuentro con Cristo en la palabra de los sacramentos. Aun cuando es virtualmente imposible que aquellos con quienes tenemos contacto no conozcan algo acerca de la vida de Jesús, es necesario ayudarles a ir más allá de una comprensión histórica, enseñándoles el significado de este evento para sus propias vidas y las de toda la humanidad. Puede resultar difícil aún para aquellos que están familiarizados con la fe cristiana comprender cómo la muerte y resurrección de Jesús es el eje alrededor del cual la vida de los cristianos gira. Nuestro objetivo, entonces, debe ser llenar los vacíos en el conocimiento previo de aquellos con quienes hablamos por medio de historias o parábolas. Construimos a partir de lo que ya tienen, trayendo información más detallada a medida que corregimos la falsa doctrina, porque son muchas las distorsiones deliberadas o no que las personas tienen y que necesitan ser corregidas. Al mismo tiempo, es sumamente importante afirmarlos en la enseñanza correcta de la fe. Es necesario además ayudar a las personas a reconocer que detrás de cada historia o pasaje sencillo de la Escritura puede haber verdades divinas que aún nosotros mismos como pastores o evangelistas no podemos ahondar en toda su profundidad.
Así el propósito es llevar poco a poco los oyentes a un conocimiento más pleno de la persona y la obra de Jesús, lo cual es el fin de toda historia o relato bíblico. Cada pasaje de la Escritura encuentra su cumplimiento en Jesús y debe llevarnos directamente a la pasión, muerte y resurrección del Señor, el corazón del Evangelio. Al mismo tiempo, no se trata solo de impartir conocimiento sin ningún contacto con los desafíos y sufrimientos de aquellos con quienes hablamos. La evangelización y la catequesis están siempre ligadas a la vida de Jesús, que marca la pauta para el caminar del cristiano. En este sentido, queremos dirigir a nuestros oyentes a encontrarse con Jesús en los medios de gracia, en el servicio divino, donde la vida de Cristo y la de los suyos se unen en el aquí y el ahora. Conclusión. La comprensión del evangelismo como catequesis temprana nos ayuda a tener presente el objetivo más alto de la plantación de iglesias. De esta forma podremos orientar cada esfuerzo, actividad y proyecto, directa o indirectamente, al establecimiento de una comunidad de fe que se reúne alrededor de la palabra predicada y la administración de los sacramentos. El encuentro de las personas con Cristo en la palabra y los sacramentos, cuyo contexto es el servicio divino, debe ser nuestro norte en cada una de las tareas que diariamente como pastores y evangelistas realizamos. Al mismo tiempo, el uso de narrativas enmarcadas dentro de los temas de las 3 primeras partes del catecismo, enseñando a las personas lo que significa vivir como seres humanos creados, redimidos, santificados por Dios, es ciertamente de mucho provecho. Además, la técnica catequética de la espiral concéntrica, repitiendo las narrativas en diferentes oportunidades y profundizando cada vez más en el conocimiento previo de las personas, se aplica muy bien a una cultura de tradición oral como la nuestra. La tendencia sincretista de la cultura latinoamericana hace de la tarea de evangelización y catequización empresas bastante complejas. A la verdad, son muchos los desafíos que encontramos como pastores y evangelistas. Sin embargo, la parábola del sembrador sirve una vez más para grabar una imagen alentadora en nuestra mente. Sembramos la palabra y en la mayoría de los casos no vemos los resultados, mas la semilla es buena y los obstáculos nuestros en realidad no son nuestros, sino de la palabra. El Señor es fiel a su promesa y su palabra tiene el poder para superar toda dificultad, todos sus enemigos y dar mucho fruto. Como afirma el Señor por medio del profeta Isaías, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Así que junto con el apóstol Pablo podemos confesar qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todo es de Dios. Somos totalmente dependientes de Él, y esto es una buena noticia. El establecimiento de la iglesia es su obra, y por su misericordia somos incorporados en su labor, plantando o regando la semilla. Mas Él no descansa en su trabajo de hacer crecer continuamente la semilla de la palabra en el corazón de los hombres, de manera que pueda producir muchos frutos. Por tanto, no desmayemos en la tarea de sembrar con abandono, en tiempo y fuera de tiempo, la palabra de vida, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y para finalizar, quiero animarlos con las siguientes palabras del apóstol Pablo, el gran sembrador de iglesias. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias, Pastor Maita.